Buenos días con Buenos días, todos, Mauricio. un fuerte abrazo, Jaime, Luisa, Eduardo, todos los que están ahí en presencial. Y sí, bueno, siempre es una oportunidad abrir el Ecuador al mundo, traer al mundo al Ecuador, ser un país que potencie todo lo que tiene en cuanto a recursos. Sin embargo, lo más importante no es lo que firmemos, sino lo que hagamos. Acordémonos que a través de la historia siempre hemos tenido buenas noticias en función de acuerdos, en función de firmas de convenios, en función de cooperación internacional entre países, pero a la hora de la hora lo que hemos visto es de que los cambios políticos que se van dando van entorpeciendo a veces la concreción de esos acuerdos. Entonces, de allí a que esta reunión que se ha llevado a cabo en Canadá, que escuché a la ministra que ha sido recibido el gobierno ecuatoriano con mucho entusiasmo por parte de las autoridades y de los inmigrantes que están en Canadá. Lo más importante es que esos acuerdos se comiencen a concretar lo más pronto posible, porque los resultados los veremos en un tiempo en el futuro, y si no lo empezamos ya a estructurar y aterrizar, obviamente que no vamos a tener los resultados que queremos en el tiempo que necesitamos. Luisa, tú también, aparte de trabajar en la radio, en el canal, tienes un trabajo en AEVE, exportadora, la gente que produce y exporta banano. ¿Cómo lo ven en AEVE este tema, con Canadá, por ejemplo? Bueno, sin duda, ese trabajo, esa tarea que está realizando el gobierno nacional de buscar acercamientos con otros países, de haber ratificado el presidente de la República el tema del TLC con China y todos los mercados que sean posibles para que pueda llegar nuestra fruta, el banano ecuatoriano, es visto con muy buenos ojos. Ahora, en ese mismo contexto, y si tú me permites, saludo también a Mauricio, qué gusto saludarte, Mauricio. Yo tengo una Igual. inquietud que me parece muy importante, y esta te la formulo como periodista para tu análisis. Tú eres un hombre de empresa privada, has dado tu aporte a la empresa pública y en ambos escenarios has demostrado liderazgo, capacidad de acción y resultados. Um, yo te pregunto, y esto en virtud de lo que se está buscando, que la inversión extranjera venga al país, ¿cómo ves el momento y el escenario actual para que dejen de ser solo enunciados y que finalmente se cristalice esa inversión extranjera? ¿Cómo es el momento que estamos viviendo y qué otros elementos deberían añadirse para que el Ecuador pueda recibir esos capitales extranjeros que permitan reactivar la economía, crear plazas de trabajo y que podamos ser un país más próspero? Bueno, va a sonar un poco repetitivo y Luis, agradezco tus comentarios siempre tan generosos. Como siempre digo, solo se hace lo que se debía hacer, y lo lamentable es que cuando uno hace lo que hay que hacer, se ve como extraordinario, y esa es la mediocridad de nuestros servidores públicos, no todos, pero la generalidad, de que llegamos a esas posiciones y nos acomodamos a las circunstancias y vemos en el corto plazo. En ese sentido, yo creo que es importante para poder aterrizar este tipo de cosas, primero, enviar señales positivas al mundo. Ecuador se ha caracterizado por no justamente hacer eso, sino hacer todo lo contrario. El canibalismo político, el nivel de quienes representan la clase política del Ecuador. Hoy ya vemos cómo la metástasis ha producido una purga que esperemos no desemboque en una cloaca mayor. Esperemos, sabemos que eso es muy poco probable que no ocurra, pero en todo caso lo que sí tenemos que hacer es dejar de lado esos intereses individuales, esos intereses particulares de grupos retrasapueblos que a veces han hecho que el Ecuador no pueda avanzar. Ya vemos ahora que se ha reorganizado y se ha aprobado una ley de seguridad social, que yo hasta ahora lo que se ve y lo que se percibe es que solamente va hacia incrementar el número de directivos dentro de la institución cuando el problema no está ahí. Asimismo, en todo lo que se está haciendo, yo creo que hay que saber dónde está el calor realmente, que no está en la sábana, y que definitivamente lo que necesitamos es desterrarnos ya de esas romanticismos que a veces tenemos organizaciones, grupos
de diversa índole, a efectos de darle al Ecuador esas turbinas que necesitan para poder volar. Y eso solo lo hará un gobierno, primero con carácter, decisión, sin cálculos, y por otro lado, un complemento de esa clase política que se olvide de esos matrimonios amarrados bajo las mesas, sino que más bien hagan lo que tienen que hacer en función del país y que se dejen de cálculos electorales. Hay que pensar en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Económico, el Ecuador se prepara o estaría preparándose ya para poder tener una nueva reunión y un encuentro con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Desde tu respetable punto de vista y siendo un hombre que ha trabajado en las finanzas públicas, ¿cuál crees tú que debe ser la propuesta que haga el Ecuador para sentarse en esa mesa de negociaciones? ¿En qué debemos ceder y qué debemos defender a ultranza, tomando en consideración la realidad social de nuestro país? Tu micrófono, por favor. Mauricio, tu micrófono. Acordémonos que en una mesa de negociación se sientan dos partes, ¿no? Y las dos partes tienen sus propios intereses. Nadie se sienta a regalarle nada a nadie. De allí es que es importante que dentro de estas mesas de diálogo, más allá de defender posiciones, que hoy pueden ser las posiciones de los que están, mañana pueden venir otros que tengan otras posiciones y no necesariamente las acordadas, pero hay que respetar la institucionalidad, la palabra, la soberanía del Ecuador, y en ese sentido yo creo que para sentarse en una mesa de negociación, primero, tiene que ir gente que tenga la experiencia para poder negociar. Segundo, que tenga el bagaje de conocimientos tanto en lo público como en lo privado para saber dónde, cómo están esos puntos rojos, esas líneas rojas que no se pueden transgredir, a efecto de no negociar algo que después nos podemos arrepentir. Ya hemos tenido muchos ejemplos al respecto. Entonces, en ese sentido, yo considero que dentro de los equipos de negociación que tienen que ir para poder llegar a acuerdos que favorezcan al Ecuador, que es lo que tenemos que ir a ver, y que no favorezcan a intereses ajenos para después nosotros irnos a ofrecer después como colaboradores de estos organismos internacionales que son los que nos ponen condiciones, sino más bien poner las condiciones que al Ecuador les interese, que tengan, eso sí, el criterio técnico, el criterio de experiencia, el criterio jurídico también en cuanto a todo lo que tiene que ver con jurisprudencia local, a efecto de que esos acuerdos sean implementables y obviamente marcar esa hoja de ruta para poder saber cuáles son los hitos que tienen que irse cumpliendo en los plazos y blindarlos a efecto después de no tener estas prórrogas que lo que hacen es que simplemente vayan pateando la pelota hacia adelante porque las prioridades, entre comillas, son otras, ¿no? Gracias de mi parte, querido Mauricio. Bolívar. Sí, no, Jaime, yo quería, Mauricio, cambiar, tú eres panelista del programa, Luisa, y cambiemos, hemos escuchado lo del préstamo rollover, fue una terminación interesante, va a venir después para que le preguntemos, también va a estar a José Javier Orellana, lo que significa, pero quería ir ahora, Jaime, Mauricio, Bolito, al ámbito político, al tema político y a las preguntas de la consulta que si nos ponemos a ver, la consulta está a un mes, 10 días, más o menos, estamos, sí, claro, a un mes, 18 días. Para ti, Jaime y Mauricio, ¿por qué es importante que la gente apruebe la consulta popular? Comencemos con Jaime, que no ha hablado Mauricio, y luego vienes tú y Bolito, para que opinen del tema. A ver, creo que hay cosas que sí se tienen que cambiar en el Ecuador y si no se da justamente la voz del pueblo, pues no nos puede cambiar. En este caso, la consulta tiene ciertas cosas que sí se pueden cambiar y otras que no. O sea, otras simplemente le están dando un apoyo al presidente para que haga una reforma, que eso no implica que no la pueda hacer. Es decir, si ganase el no va a pasar nada. Es decir, lo puede hacer igual, puede mandar una reforma o una ley a la Asamblea para ser tramitada. Las enmiendas que sí se están dando, esas son creo que 2 o 3, son necesarias y eso es lo importante. Pero hay que, creo que sí hay que tomarle más cuestión en las consultas populares para hacer los cambios que necesita el Ecuador, porque realmente la Constitución es demasiado garantista y hay que cambiarla de alguna manera. Si no hay que hacer una constituyente porque es muy largo, creo que efectivamente la consulta popular es la única manera y hay que saberla manejar para poder hacer los cambios necesarios para no garantizar a la
al victimario, sino a las víctimas, que es lo que creo yo, mi querido Eduardo. Adelante, Mauricio. Mi caso más bien, y coincidiendo un poco con lo que Jaime está diciendo, acordémonos que tenemos preguntas de consulta popular y preguntas del referéndum. Sí, señor. Si vamos al tema de la consulta popular, ¿quién no está de acuerdo con los resultados vistos? Que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar las labores de seguridad de la Policía Nacional y de los entes que tienen a su cargo ese organismo. ¿Quiénes no están de acuerdo con que las personas que han tenido delitos mayores no cumplan su pena donde tengan que cumplir y no se busquen estos subterfugios de medidas sustitutivas que terminan haciendo que vuelvan a salir a delinquir? Ustedes saben, amigos, que hay casos, y hay un caso que yo revisé el otro día, de una persona que tiene 37 años y ha estado 43 veces presa. 43 veces ha entrado presa. Es decir, existe una suerte de carrusel que entran por una puerta y salen por otra. Y eso es lo que tiene que terminarse, porque el delincuente sabe que no pasa nada cuando lo meten preso. Entonces, de allí, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Lo que pasa es que hoy estamos haciendo una consulta y como yo lo dije en un programa previo, el problema de las consultas en el Ecuador a la gente, los políticos las han tornado políticas. Es decir, aprobación o negación del gobierno de turno. Y lo que está haciendo el gobierno es dándole la posibilidad al pueblo de que decida su futuro. De allí es que tenemos que un poco sacarnos ese chip de que una consulta popular es un apoyo temporal al presidente de turno, sino ver qué es lo que incluyen esas consultas y ver qué es el bien que nos va a hacer para los ecuatorianos y ver cuáles son las condiciones que nos plantean para poder decir sí o no. Y en ese sentido yo creo que es positiva la consulta desde todo punto de vista y el referéndum también, porque el tema de la extradición, acuérdense, Eduardo y amigos, que lo planteamos hace un poquito tiempo atrás y la gente le dijo que no. Y le dijo que no, no porque no querían que haya extradición. Se planteó que a la Asamblea también se le reduzca el número de asambleístas y hoy más bien van a subir. Esa no es parte de esta consulta, pero en todo caso el pueblo dijo que no. Y todos los días nos quejamos de que la Asamblea cada vez entorpece el trabajo del Ejecutivo. Entonces hay que ser coherentes, hay que estar claros en que una consulta popular es una oportunidad de oro, independientemente de que sirva o no sirva el sí o el no. Es una oportunidad de oro para mandar un mensaje potente a todos aquellos que hoy se creen dueños de nuestras decisiones y que definitivamente nosotros les hemos permitido eso. ¿Qué dice Bolo? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que señaló hace un instante Mauricio. Él utilizó una palabra, decisión, y eso es lo que ha faltado en el Ecuador. Alguien que tenga decisión, que sea muy firme, más allá, te digo, de si está en lo correcto o en lo errado, pero aquí se trata de tomar decisiones. Te digo, ya posteriormente la justicia verá, o en todo caso la historia lo juzgará a esa persona, pero tiene que haber determinación, sobre todo cuando estás en un país tan conflictivo, caótico como es el Ecuador. Entonces rescato la palabra decisión de Mauricio. Jaime hizo alusión a la Constitución. Yo he escuchado voces de muchos quienes proponen volver nuevamente a una Constitución, la del 98, Eduardo, porque esta, la actual, es una Constitución garantista. Y vemos en el tema, por ejemplo, al cual estamos abocados todos los días, de cómo garantizan más al victimario que a la víctima. Yo no sé si este conjunto de reformas integrales al Código Orgánico Integral Penal sean la solución, porque no solamente es el tema de la justicia, también es el hecho de cambiar todo un sistema que ahora nos estamos dando cuenta que ponen blindaje, protegen, si se quiere, instituciones, a funcionarios. Entonces, no sé si la solución estará, te digo, en unas cuantas reformas penales, no lo sé. Pero pienso que si vamos o tratamos de estructurar un país o una nación, porque retomo las palabras del doctor Francisco Huerta Montalvo cuando dijo, presidiendo en la conclusión de la Comisión Anticorrupción, vamos camino a un narcoestado. Bueno, desafortunadamente hoy ya lo vivimos, ya lo somos. Entonces, insisto, no sé si lo viable sería
que nuevamente nos consulten, volver a la Constitución del 98. Lo digo porque es más rápido, ¿no? O mantener el 2008, la Constitución del 2008 con unas cuantas reformas. Y concluyo con esto. En el tema de la consulta y referéndum, solamente hago esta observación. El 1 de abril ya entra en vigencia el 15%. Claro, el IVA. Ayer se publica en registro oficial, el presidente habla de un 13%, pero ya lo ha dicho él de forma reiterada, que va a subir al 15%. Además, el FMI comienza a decirte que necesitamos 15 fijo. Así es. Ya lo dijo, ya lo vimos. Ahora, ¿qué pienso? Y eso es mi análisis. ¿Qué va a pasar el 27 de abril cuando nos llamen a la consulta? Si ya desde ahora estamos viendo que se quejan, dicen, ¿cómo es posible si yo pagaba $3 por un almuerzo, $2.75 por un almuerzo y me cobran $3.25, $3.50? Pienso que hasta el 27 de abril de la consulta, cuidado, se le revierta el escenario a Daniel Noboa y se convierte en una especie de espejo como cuando nos puso en consulta Guillermo Lasso, y las preguntas estaban buenas y tenían buenas intenciones, pero como estaba él en una caída de popularidad, mayoritariamente ganó el no. Esa es mi observación. Sería funesto, pues, amigos, que por un tema, o sea, las preguntas tienen temas interesantes e importantes. Por ejemplo, abrirlo a los jueces que traten temas constitucionales me parece fantástico. Lo de la extradición me parece muy bueno. Tomar el dominio de la gente, de la delincuencia organizada. El tema del trabajo por horas. O sea, tiene temas realmente bastante interesantes y buenos. Pero lo que dice Bolo, ahora, este presidente tiene una ventaja, goza de buena popularidad todavía, sí, porque recién tiene 100 días. Para llegar a entonces vamos a tener 120, 150 días. Hay que ver cuál es la popularidad del presidente, mi querida Luisa. Hasta entonces, ¿qué es lo que está diciendo Bolito? Yo coincido, en efecto, con lo que dice Bolívar, con lo que tú señalas, pero yo creo que ya es hora, y aprovecho no como comunicadora, sino como una ecuatoriana más, de exhortar a quienes nos escuchan por la gran sintonía que tenemos, de que tenemos que reflexionar, de que aquí debemos despojarnos de las simpatías y de los afectos o desafectos contra el gobernante de turno, sino pensar en función de aquello que es lo que nos conviene como país. Por ejemplo, hay tanto desempleo que, a pesar del esfuerzo que hace cada uno de los gobiernos por crear nuevas plazas de trabajo formal, no se ha podido todavía desterrar el tema del desempleo. Entonces, yo creo que si porque alguien no tiene sintonía o simpatía con determinadas acciones del gobernante de turno, no podemos hacernos el harakiri nosotros mismos y decirle no a una consulta sin analizar a profundidad su contenido y todo aquello que bien podría de ser aprobada. No va a ganar el presidente, quien va a ganar es el pueblo. Entonces debemos despojarnos de aquello de que, no, porque le está proponiendo este gobernante que no me simpatiza o me cae mal, voy a decirle que no y con eso lo friego a él. ¡No! Nos fregamos y nos ahorcamos nosotros mismos. Es hora de actuar con madurez. Debemos actuar con sensatez, ver los contenidos y darnos cuenta que lo que allí se decida va a perdurar más allá de X, Y o Z gobernante, que se trata de decisiones importantes que pueden cambiar la realidad de los ecuatorianos. Así que eso es lo que yo creo, mi querido Eduardo, que debemos tomar conciencia de que tenemos un poder muy importante para ir a las urnas y decidir sobre nuestro futuro, más allá de quién esté o no gobernando. Pero si son preguntas serias, si son preguntas con temas palpitantes que pueden cambiar nuestra realidad en muchos casos, no podemos desaprovechar esa gran oportunidad y no dejarnos envolver por aquellos que les interesa, porque están en contra de X, Y o Z gobernante, como ya pasó hace poco, y decirle no a la consulta, haciéndonos un flaco favor a nosotros mismos solamente por dejarnos llevar ciegamente por lo que diga un caudillo o un dirigente político que no ve más allá de sus narices y sus intereses y que por su egoísmo no le importa lo que pase con el país. ¿Qué dice Mauricio Salem al respecto? Y básicamente rescatar
todas y cada una de las palabras que acaba de decir Luisa, y lo que tú dijiste, algo importante, el tema de las garantías constitucionales. Yo no soy abogado, pero he sido víctima del abuso de las acciones de protección que se compran y se venden al mejor postor. Y eso atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra la empresa, atenta contra el Estado. Yo hice un cálculo. Las acciones de protección que tenía el Estado solamente en el tema laboral, que va en complemento a lo que también se pregunta en la consulta para dar esa opción de abrir el mercado laboral, solamente el Estado tenía un riesgo de poder perder acciones de protección en el tema de optimización del Estado y en el tema laboral, que superaban los casi 56 millones de dólares al mes. Esto es una barbaridad. Quiebra el Estado con eso, quiebra el país con eso. Entonces, el tema es que un poco la gente se ponga y se extraiga del gusto o disgusto que le dé un gobernante, sino que analice cuáles son las preguntas que le van a favorecer, porque esto es como ir con un aneurisma, un derrame cerebral, al hospital y que le digan el que lo puede atender es el dermatólogo. Entonces lo va a matar, porque el dermatólogo es especialista en piel, no es especialista en cerebro, no es especialista en este tipo de condiciones. Asimismo, cuando uno tiene una acción de protección de sus garantías que vulneran sus derechos constitucionales, no puede pues ir en sus casos específicos al juez de la niñez, por ejemplo, porque él tiene una visión exclusivamente de su área de competencia. Entonces es muy bueno la oportunidad que nos dan a los ecuatorianos de poder cambiar el sistema que nos venimos quejando todos los días, y que si nosotros mismos le seguimos dando luz verde a todos estos comerciantes, por llamarlo de alguna manera, de la justicia y de las condiciones de vida de los ecuatorianos, definitivamente no tenemos ninguna opción a quejarnos después. Muy bien, son las 9:28. Yo solo para concluir, ya tenemos en plataforma a José Javier Orellana. Vamos a conversar con él en un minuto después del corte. Solamente decir que yo creo que las preguntas, igual que tú, Luisa, igual que Mauricio, igual que Bolo Jaime, que ya salió de la plataforma, la verdad es que son importantes para el Ecuador. Ya la gente decía que prefería pagar 13% de IVA que pagar vacunas. Ya, o sea, yo detesto ese impuesto porque es un impuesto al consumo, a la producción, realmente te encarecen las cosas, pero te digo francamente, y les digo a los que nos están viendo y escuchando, la gente lo pasó y no me vengan a santificarse porque el pacto o el acuerdo en la asamblea lo pasó, lo hicieron pasar, ya está. Lo que pasa es que el FMI ha pedido que nos va a dar esos préstamos, ya lo vamos a hablar, los préstamos. Ya vamos a conversar con José Javier Oriana, el roll-up, etcétera, pero ha dicho, pero todavía le falta un par de ajustes más. ¿Y cuáles son los ajustes? Dejar el 15% fijo, el fijo, y dice también la focalización de los subsidios. Y tú sabes, Luisa, Mauricio, amigos, José Javier, que ya mismo conversamos con el Bolito, que eso... El problema político, social. Porque yo ya estoy viendo por dónde se va a mover, ¿no? Van a subirle a la eco y a la extra, ¿verdad? Que no te va a generar demasiado, porque el ruido está en el diésel, porque el diésel y el gas es lo que te da ruido, entonces me da la impresión, pero esto no es mucho, esto genera como 500 a 600 millones al año entre las dos gasolinas, así que muy bien, en todo caso, vamos a pagar el corte. Mauricio, no te vayas, estamos con nuestros panelistas, Luisa Delgadillo, Enrique Bolito San Martín, que les habla Eduardo Mendoza Paladines, y Mauricio Salem Antón, que está con nosotros. Ya partió Jaime y Ramiro, fue a un velorio, no entierro, velorio, por favor, no piensen mal. Y pues regresamos enseguida con José Javier Orellana, quien lo tenemos en plataforma. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En la calle me conocen como Valvoline. Voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí, Valvoline, yo estoy aquí. En F1 doy victorias, yo voy siempre por la gloria. Motor, entiéndelo. Con Valvoline vas
sí. Valvoline está aquí. El lubricante original, larga vida a tu motor. Valvoline está aquí. Lubricante ganador, larga vida a tu motor. Valvoline, el aceite original. Los mejores planes son de a 2. Con el Duo Plan de CNT recibe 2 smartphones desde $14.